Hola, ¿cómo estás? En el episodio anterior hablamos de la ciencia y sus limitaciones para estudiar fenómenos como el chi o las prácticas de Tienen Chikung. Cuestionamos si la ciencia actual tiene realmente las herramientas para explorar estos temas o si en su afán de ser riguroso termina dejando fuera experiencias de miles de personas alrededor del mundo que aseguran haber vivido estas técnicas o que han obtenido grandes beneficios con ellas. También hablamos de cómo a veces la ciencia no es tan neutral como presume y cómo puede ser influenciada por intereses económicos, por creencias profundamente arraigadas en la comunidad científica. Sin embargo, el día de hoy te voy a hablar de otro tema también muy importante e interesante, que es qué ocurre cuando las terapias alternativas o las prácticas como el Chen Qigong son los que utilizan a la ciencia de forma incorrecta para ganar legitimidad o credibilidad. En esta ocasión vamos a invertir la pregunta, porque podemos caer en el error de criticar la cerrazón científica y al mismo tiempo apropiarnos de términos científicos sin comprenderlos del todo. Por eso es que hoy quiero invitarte a escuchar la otra cara de la moneda, porque así como hemos señalado que la ciencia puede ser limitada y en ocasiones puede ser muy cerrada, también es cierto que dentro del mundo de las terapias alternativas, y sí, incluso dentro de prácticas más serias como yo lo presento, que es el Tunen Chikung o instructores de Tunen Chikung, hay quienes utilizan términos científicos y empiezan a aludir a la ciencia sin tener muchas pruebas al respecto, sin comprender lo que realmente están diciendo, sin saber qué es lo que significan, y hablan de cosas cuánticas, de cambios en el ADN, de la epigenética, pero muchas veces esto se puede utilizar solo para dar una apariencia de validez y profesionalismo, cuando en realidad pues no hay nada de eso. Y es que esto no solo es deshonesto, sino que puede poner en peligro a las personas que se acercan a nosotros o que se acercan a los instructores de Chen Qigong u otras técnicas para mejorar su calidad de vida. Si alguna vez has escuchado que una terapia va a activar la parte del ADN, de los telómeros, que va a hacer cosas dentro de tus células que ni siquiera sabes de qué te están hablando, pero suena interesante, o te van a hablar sobre la física cuántica y te van a decir que la física cuántica explica cómo la práctica de Tienen Chikung o la sanación energética es posible, que a través de eso la ciencia comprueba que puedes atraer todo lo que quieres y a través de la ciencia se ha comprobado que la realidad está deformada por la mente o sea, es creada por la mente, es probable que quien te lo haya planteado, la verdad es que no entiende nada de lo que estás diciendo y muchas veces, y yo me incluyo, caemos en repetir cosas que realmente ni entendemos, pero que suenan bonitas y suenan científicas. Muchas veces ni siquiera nos lo cuestionamos y lo empezamos a repetir como si fuera un hecho probado, como si ya realmente fuera verdad. Y en la era de la información y la desinformación, la línea entre la ciencia real y el lenguaje científico utilizado como marketing se vuelve cada vez más pequeño, es cada vez más difuso. Y sé que esto puede ser incómodo porque a nadie le gusta pensar que pudo haber estado creyendo en algo que no tenía fundamento, que se dejó llevar por palabras bonitas o promesas irresistibles, pero desarrollar pensamiento crítico implica justamente eso, atreverse a cuestionar incluso aquello que creemos que es cierto, no para invalidarlo, sino para entenderlo mejor y para poder tener mejores bases, y en algunos casos para salir de cosas que son estafa o cosas que son completamente falsas. Y así que en este episodio vamos a sumergirnos en este tema, vamos a ver por qué la ciencia se ha vuelto un recurso tan atractivo para quienes ofrecen estas terapias y técnicas alternativas, y cómo el mal uso de términos científicos se ha convertido en una estrategia de venta que más que en una búsqueda genuina de conocimiento, porque no solo nos tenemos que preguntarnos si la ciencia puede o no estudiar prácticas como Tren Chikung, sino también si estamos nosotros siendo honestos al explicar lo que hacemos, si estamos ayudando realmente a las personas o estamos repitiendo solo frases que suenan bien, pero carecen de sentido o validez. Entonces acompáñame a este episodio de Vivir sin Límites, mi nombre es Diego Camarena y vamos a explorar este tema. Primero tenemos que observar que la ciencia tiene un poder casi incuestionable en nuestra sociedad. Se ha vuelto ya prácticamente, como lo dije anteriormente, como una religión. Si tú escuchas que algo está científicamente comprobado, es más probable que tiendas a creerlo de inmediato o que pienses que es válido. ¿Y por qué no? La ciencia la verdad es que nos ha dado grandes avances en la medicina, en la tecnología, en la sociedad. Ha cambiado la vida de las personas, ha aumentado la esperanza de vida, ha transformado la forma en la que nos comunicamos. El que escuches este podcast es gracias a los avances científicos, pero es precisamente ese prestigio lo que hace que muchas terapias alternativas, incluso aquellas bien intencionadas, quieran vestirse con el ropaje de la ciencia, quieran mostrarse como técnicas respaldadas científicamente para que se les tome más en serio. Y no es solo que estas terapias busquen validación, es que nosotros como seres humanos buscamos certeza, queremos irnos a algo seguro, algo comprobado. Nos sentimos mucho más cómodos si lo que practicamos o consumimos
tiene el respaldo de algo que consideramos objetivo. Si un curso de meditación dice, esto ha sido probado por la neurociencia, suena mucho más convincente que simplemente decir, esto te va a hacer sentir mejor, créeme. Y las palabras aquí tienen mucha importancia. Utilizar palabras como comprobado científicamente, esto es cuántico, es neurológico, es neuroalgo, es epigenético, se ha convertido en lo que algunos expertos llaman palabras amuleto. Son términos que al ser incluidos en una frase la hacen parecer automáticamente mucho más creíble. Y te invito a empezar a observar lo siguiente: cuando te encuentras con productos de belleza, ¿cuántas veces te lo han puesto como algo científicamente formulado o que los científicos lo avalan, suplementos que prometen tener un resultado que a través de la ciencia ha sido comprobado, que activan o cambian el ADN o los genes? Y la verdad es que la mayoría de las personas no va a investigar ni siquiera qué significa eso. Tenemos vagas nociones de lo que es el ADN, lo que es la epigenética, lo que es lo cuántico, y suena bien. Entonces, nosotros escuchamos estos términos y con eso es suficiente, puedo confiar en ti. Dices que hay estudios, perfecto, te creo, pero no funciona así o no debería de funcionar así. Y este fenómeno pues no es nuevo, no es algo que está ocurriendo recientemente. Desde hace décadas, cuando la publicidad apenas se estaba profesionalizando, se utilizaban figuras de médicos en los comerciales para vender cigarros. Literalmente un anuncio decía, más doctores fuman X marca que cualquier otro cigarro. En ese momento la medicina tenía un estatus de incuestionable y las marcas lo sabían. Y el resultado, pues muchas personas convencidas de que fumar no solo no hacía daño, sino que podía ser hasta recomendable. Lo mismo ocurrió con pastillas radioactivas, se le ponía radiación a muchos productos y esto se avalaba médicamente. Y todo el mundo decía, wow, los avances tecnológicos, todo está perfecto, pero en realidad solo era marketing. Porque sí, también hay médicos que se prestan a todo esto, algunos sabiendo perfectamente lo que están haciendo y otros en pleno desconocimiento. Y es que también existe un estudio que nos muestra que las personas van a confiar más en los médicos hablando del tema que sean por el simple hecho de ser médicos, lo que nos está diciendo que hay ciertas figuras de poder o ciertas figuras que nos provocan mucha más confianza que otras. Si un médico muy reconocido habla de política, se le va a creer más que a un político, o si habla de leyes, se le va a creer más que a un abogado, o si habla de física cuántica, se le va a creer más que a un físico cuántico. Entonces hay profesiones a las cuales confiamos en las personas por su profesión, no por lo que sabe. Y aquí empezamos a ver algunos de los riesgos. Porque si yo me presento como un médico con títulos y con muchos estudios, automáticamente algunas personas van a creer más en lo que yo diga. Otro ejemplo de esto es la famosa idea de que un hábito se forma en 21 días. Posiblemente lo has escuchado, yo lo escuché varias veces antes de investigar si esto realmente tenía algún sentido y me encontré muy fácilmente de que no. Probablemente tú incluso lo creas o lo estés haciendo actualmente. Y esto se repite mucho en libros de autoayuda, cursos de desarrollo personal y hasta en redes sociales. Está por todos lados, 21 días, formas un nuevo hábito. Pero en realidad esa cifra no tiene ningún respaldo científico. Y esto se originó en los años 60 a partir de observaciones anecdóticas de un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz, y fue popularizada sin estudios controlados que lo validaran. Sin embargo, la frase se hizo tan pegajosa que hasta hoy se sigue repitiendo como una verdad. Y es completamente falso. El promedio son 66 días. Y te estoy hablando del promedio, no te estoy hablando de que todo el mundo en 66 días hace un hábito de cualquier cosa. Y aquí entra en juego un fenómeno psicológico que se llama sesgo de confirmación. Básicamente esto es que tendemos a buscar información que respalde lo que ya creemos o queremos creer. Si yo practico una terapia alternativa y encuentro un artículo, aunque no sea riguroso o ni siquiera cierto, que dice que la física cuántica explica su funcionamiento, entonces es probable que lo acepte sin cuestionarlo demasiado. ¿Por qué? Porque me hace sentir mejor con mi elección y además también me hace sentir un tanto más inteligente de los demás. Yo sé algo que tú no sabes y yo estoy en la verdad. Tú no, tú estás siendo un borrego. Esa es la manera en la que piensan muchas personas. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estoy buscando entender la verdad, entender algo que realmente me beneficia o solo me estoy sintiendo cómodo con lo que yo creo? Si reaccionamos de manera defensiva cuando nos cuestionan las creencias, en realidad es cuando más tendríamos que cuestionarnos lo que creemos. Cuando inmediatamente, sin lugar a dudas, decimos tú estás mal, yo estoy bien, es ahí cuando tenemos que empezar a tener un pensamiento crítico. Pero me estoy adelantando. Tenemos que ver antes algunas otras cosas. ¿Qué pasa con el Chin en Chikung? Este es algo que yo difundo, yo lo practico. Llevo 16 años trabajando en esto
y es mi vida se basa en esto. Pero también se corre este riesgo, y este riesgo yo lo asumí desde el día 1 que aprendí Chinen Chikung, que me inscribí a un curso, y también desde el día 1 en el que me dediqué a trabajar en esto. Cuando me metí de lleno a esta técnica, mi papá, de manera indirecta, me dijo, las personas cuando conocen por primera vez algo como esto, como el Chinen Chikung, como el Reiki, como el yoga, con muchas cosas que podrían parecer similares, piensan que es lo más maravilloso del mundo y piensan que es lo absoluto y sienten que es la técnica más importante que podría existir, la más efectiva de todas. Y yo en ese momento pensé, no papá, es que tú no sabes lo que es el Chinen Chikung, esta sí es la más efectiva de todas. Pero no, mi papá tenía razón. Cuando nos acercamos a algo así por primera vez, la primera técnica a la que nos acercamos nos hace pensar que hemos encontrado el Santo Grial, que es lo más importante que podría existir. Entonces, si tú tienes un pensamiento similar a este, te invito a empezar a cuestionar ese pensamiento que tienes, porque a veces hay muchas personas dentro de la técnica o dentro de una filosofía que tienen la mejor intención de que la gente lo tome en serio, pero pueden recurrir a palabras como energía cuántica, está respaldado por la ciencia, te va a cambiar los genes, te va a cambiar el ADN, y estas afirmaciones, al menos desde la ciencia actual, no tienen un sustento claro, y ahí es donde debemos ser cuidadosos. ¿Queremos convencer a las personas a toda costa o queremos ser honestos con lo que sabemos y con lo que aún no entendemos? A veces incluso nos queremos convencer los instructores a nosotros mismos de que lo que hacemos está bien, pero es mucho mejor para todos cuestionarnos. Esto está teniendo resultados y estos son los resultados, pero la verdad es que no tenemos toda la certeza del por qué tenemos esos resultados. Esa es la verdad. Ahora, lo vamos a estudiar y vamos a ir encontrando poco a poco cuáles son los mecanismos que nos llevan a los resultados que queremos que estamos observando. Ahorita es un tanto empírico. Hay mucha ciencia que lo respalda, pero no podemos llegar a afirmaciones. De hecho, en realidad de ninguna ciencia podemos llegar a afirmaciones de nada, porque constantemente están en evolución. Pero es por eso que necesitamos ser cuidadosos en el tema. Cuando empezamos a caer ya en las afirmaciones absolutas es cuando no va a haber avance y es cuando tenemos el riesgo de que entremos en un pensamiento dogmático e incluso en algunos casos hasta sectario. Porque en ocasiones este tipo de expresiones o terapias no se utiliza nada más para darle más peso a una técnica, se convierten en la base de toda una estrategia de marketing. Cuando el mal uso de una ciencia deja de ser un error inocente y se convierte en un medio para vender cursos, productos o tratamientos milagro, entonces es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero comentarte un poco de estos casos, de cómo los términos científicos mal interpretados en terapias alternativas se utilizan o utilizaron para convencer, persuadir y a veces lamentablemente engañar a las personas. Y entender esto no solo te va a ayudar a protegerte de posibles fraudes, sino que también te va a permitir tomar decisiones más informadas y responsables sobre tu salud y tu bienestar. Entonces vamos a ello. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la ciencia se ha convertido en una especie de sello de garantía para muchas terapias. Y cuando se presenta tal cosa, hay que ser críticos, no hay que aceptarlo de inmediato, porque en muchas ocasiones es un término que se está utilizando solo para atraer a las personas. Y las palabras que más he escuchado yo son cuántico, ADN, epigenética, genes, telómeros y cosas por el estilo. Y estos términos parecen que se vuelven sinónimo de sanación, de transformación y de milagro instantáneo. Pero, ¿qué significan realmente y por qué es peligroso usarlos sin comprenderlos? Voy a compartir contigo algunos ejemplos que te van a ayudar a identificar estos malentendidos. La idea en este podcast no es empezar a criticar a todo el mundo y decir, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, sino ayudarte a ti que me estás escuchando a desarrollar este radar interno que te permita distinguir entre lo que tiene sustento y lo que solo es marketing. Vamos a comenzar por la física cuántica. ¿Qué es realmente la física cuántica? Bueno, pues es una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas. Básicamente es hablar de las cosas que son muy pequeñas, tan pequeñas que resultan inimaginables para nuestra vida cotidiana. En esas cosas tan pequeñas, los fenómenos son extraños. Se dice que la física cuántica es misteriosa y que nadie la entiende, pero con esas mismas palabras se dice, bueno, si es misteriosa y nadie la entiende, yo puedo inventar lo que sea al respecto y voy a decir que es física cuántica, y no funciona así. Hay cosas que no se entienden y hay cosas que sí se entienden, pero salen de la lógica de lo que nosotros esperábamos. Y entonces ahí es donde está el truco, cuando te presentan como que es física cuántica porque es todo muy raro. No, en realidad en la física cuántica las cosas que vemos, que observamos, que no están del todo entendidas o que salen de la lógica, es que las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo.
o que parece que hay una comunicación instantánea entre ellas sin importar la distancia. Se habla aquí del entrelazamiento cuántico, pero, y aquí viene el gran pero, estos comportamientos no se pueden aplicar hoy de ninguna manera demostrable a escalas macroscópicas como tu cuerpo, tu cerebro o tus emociones. Pero ahí andan muchos diciendo que el amor es entrelazamiento cuántico, los pensamientos tienen entrelazamiento cuántico y muchas actividades neuronales son ese mismo entrelazamiento, aunque la mayoría de las personas que hablan de ese entrelazamiento no tienen idea de lo que están hablando. Podría ser que tengan razón, podría ser que sea cierto, y hay estudios que lo proponen o que proponen que esto es lo que está realmente pasando, pero aún es demasiado pronto para afirmarlo. Podríamos decir, parece ser que este es el caso, parece ser que esto es lo que está pasando, pero afirmarlo no es lo más adecuado. Decirlo y manejarlo como una verdad absoluta solo demuestra que quien lo está haciendo realmente no entiende de lo que está hablando. Porque lo que funciona a nivel de los electrones no funciona igual para una célula humana. Sin embargo, hemos visto muchos términos como sanación cuántica, terapia cuántica, frecuencia cuántica, amor cuántico, que prometen de todo, desde curas instantáneas, desbloqueo de emociones milagrosas, volverte rico de la noche a la mañana y resolver todos tus problemas básicamente. Pero ¿cuál es el problema? Que estas afirmaciones no tienen nada que realmente los respalde. Aun cuando la terapia sea muy efectiva, posiblemente lo que la está haciendo efectiva no tiene que ver nada con la física cuántica. Y al no entender lo que realmente está trayendo los beneficios, no es fácil de replicar, se vuelve algo mucho más místico. Hay también un caso reciente que me llamó mucho la atención y fue expuesto por Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y divulgador científico en YouTube. En uno de sus videos que puedes encontrar en YouTube, Javier analiza un libro escrito por Manuel Sanz Segarra. Manuel es un médico reconocido que lamentablemente comete errores graves al intentar explicar fenómenos cuánticos con relación a su postulado, que es la vida después de la muerte. El doctor Sanz se ha vuelto famoso por presentar los casos de experiencias cercanas a la muerte. Él ha hecho un caso muy interesante, me gusta todo lo que he visto de él hasta ahora, donde él cuestiona y observa que las experiencias cercanas a la muerte tienen características muy interesantes que sugieren que sí existe la vida después de la muerte. Recordemos que particularmente cuando alguien es médico, muchas personas tienden a creerle más por el simple hecho de ser médico, aunque no conozcan o no dominan el tema del que están hablando. En el tema de las experiencias cercanas a la muerte o la vida después de la muerte, podríamos decir que él tiene mucha experiencia, ha estudiado mucho el tema y todo lo que presenta es muy interesante. Sin embargo, en este libro se hacen afirmaciones de que ciertos físicos han hecho cierto tipo de declaraciones que jamás hicieron, que la física cuántica funciona de una manera que no funciona. Sí, básicamente está diciendo la física cuántica funciona de esta manera y eso es completamente falso. Tal científico descubrió esto y eso no existe, ese descubrimiento no existe. Y Santaolalla de una manera muy respetuosa y muy amena desmonta todos estos argumentos dando una explicación clara de por qué estos conceptos están mal interpretados o literalmente están inventados, diciendo, es que esto no puede considerarse incorrecto, porque para poderse estar bien o mal, primero tendría que tener coherencia, y hay cosas que se presentan en ese libro que no tienen coherencia. En las críticas negativas que ha recibido Javier Santaolalla en este video, hay personas diciéndole, pero es que tú que sabes de la experiencia cercana a la muerte, tú no eres una persona de Dios, porque tú eres un físico, las cosas no se explican solo con la física, y una serie de cosas que no van al punto de Javier, que es, este libro te da información completamente errónea. Puede ser que todo lo que dice el doctor Manuel Sanz es correcto respecto a las experiencias cercanas a la muerte, pero muchas cosas en este libro están mal. Pero le van a creer más al doctor que a Javier, que es físico, porque él es doctor y porque les dice algo que quieren escuchar. Esto es particularmente importante, les dice algo que quieren escuchar. Y hay un riesgo más grande. Hay personas que van a leer este libro y van a repetir lo que dice este libro como verdades absolutas, creando una cadena de desinformación muy difícil de romper y que en algunos años vamos a estar escuchando afirmaciones sobre la física cuántica completamente erróneas y se van a presentar como verdades. Esto genera un problema importante en los avances científicos y en la divulgación de la ciencia. Las personas, así como en su momento se generaron la idea de que un hábito se formaba en 21 días y ahí tienes a un montón de personas creyendo que si lo hacen van a generar nuevos hábitos y fracasan la mayoría en el proceso pensando que ellos son los que están mal, pues van a empezar a pensar de otras maneras respecto a la física cuántica y basándose en afirmaciones completamente inventadas. Y respecto a esto no tengo la más mínima idea de qué consecuencias pueda traer.
pero las va a traer. Ahora, este caso no es un caso aislado. Me puse a investigar y me encontré varios ejemplos más. Por ejemplo, está Amit Goswami, que es autor del libro El universo autoconsciente, y él afirma que la conciencia crea la realidad física basándose en interpretaciones erróneas del colapso de la función de onda en la física cuántica, pero su trabajo ha sido catalogado como pseudociencia por la comunidad científica y se dice que lo que él afirma pues es mucho más anecdótico y mucho más lo que él quisiera creer que algo que tenga algún tipo de respaldo. Ahora, cuando he hablado con amigos al respecto de la física cuántica, pues en ocasiones ha salido el nombre de Deepak Chopra, que él popularizó el término sanación cuántica. Sin embargo, aun cuando todo lo que él explicara fuera cierto, no da un respaldo experimental a lo que él está presentando. Lo que sí hace es promover retiros y productos muy costosos con base en estos conceptos y curiosamente nada de este dinero va hacia un tipo de investigación o respaldo para poder demostrar que lo que él está presentando tiene validez. Existen otros casos como el de John Hagelin, físico vinculado a la meditación trascendental, que plantea que meditar en grupo puede influir en la criminalidad global a través de un campo cuántico de conciencia. Esto a mí me gusta y también me gusta que hay estudios que buscan respaldarlo. Obviamente han sido ampliamente cuestionados. Sabemos que, como lo mencioné en el podcast anterior, no se van a aceptar fácilmente estos estudios. La parte que ya no me gusta en lo que investigué respecto a John Hagelin es que son vendidas en cursos, terapias y productos que cuestan miles de dólares y prometen transformaciones radicales milagrosas y no presentan evidencias sólidas sobre lo que están presentando. Y este tipo de casos no solo se queda en la palabra cuántico, hay otros términos científicos que se han vuelto tendencia en el marketing para las terapias alternativas. Hay algunos términos frecuentemente mal utilizados y mal interpretados. Por ejemplo, la epigenética, que estudia cómo factores como la alimentación, el estrés o el ambiente pueden activar o desactivar ciertos genes. Y esto ha provocado que algunas personas lo reduzcan a que si piensas positivo puedes reprogramar tus genes para sanar cualquier enfermedad. El libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, presenta el cómo esto podría ocurrir y él mismo en el libro presenta que no ha encontrado el cómo. Él dice, esto yo lo que observo es que funciona de esta manera, pero no encuentro la forma de hacer este cambio. Y después, en la edición que yo tengo, dice, bueno, así era el libro original. En las nuevas ediciones le agregamos el que hay que meditar o que hay que hacer ciertos ejercicios, no recuerdo si PNL o de cosas similares, porque dice, sí, sí hay maneras de cambiar la mente, pero ahí lo que yo veo es el progreso de una persona que está buscando la manera de encontrar cómo cambiar estos genes, una aproximación mucho más científica, pero estas mismas ideas se utilizan fácilmente por alguien más para decir lo único que necesitamos es meditar y pensar positivo y todos tus problemas se van a resolver y te vas a curar de todo. El riesgo aquí es que hay muchos casos en los que las personas abandonan tratamientos médicos considerando que si piensan lo suficientemente positivo van a resolver sus problemas o sus enfermedades. Respecto al ADN también hay cosas muy raras, porque el ADN contiene la información genética para el funcionamiento de nuestras células, y hay terapias que prometen activar el ADN dormido, reprogramar el código genético, hacer que los telómeros se vuelvan más grandes. Básicamente los telómeros se acortan cada vez que se copia la célula o cada vez que se reproduce la célula, pero si los volvemos más grandes, entonces ya no vas a morir. Esa es la idea más básica respecto a los telómeros y hay quien lo está presentando como la gran solución para todos los problemas y para que no envejezcas. Y hay empresas que incluso venden parches que supuestamente estimulan el ADN para rejuvenecer, pero en estos casos nuevamente no hay ningún respaldo científico, solo te dicen que sí lo hay, pero cuando se los pides no hay nada. Incluso la doctora Elizabeth Blackburn, quien ganó el premio Nobel por sus estudios en telomerasa, ha criticado el uso comercial indebido de sus investigaciones. Y hay otras cosas que pueden funcionar, pero que también son muy riesgosas, como las limpiezas intestinales milagrosas, porque el microbioma intestinal influye en tu digestión y en ciertos procesos inmunológicos, o muchos procesos inmunológicos. Pero algunas personas han visto que es muy bueno andar mandando desintoxicaciones y como no saben qué más hacer, pues empiezan a desintoxicar a las personas de muchas formas, muchas veces al mes o muchas veces en el año, prometiéndote curarte de la ansiedad, de enfermedades crónicas y cosas por el estilo, poniendo en riesgo tu salud precisamente por estar arrasando con el intestino, con toda la microbiota de manera demasiado frecuente. Y aquí es donde yo me puse a pensar, cuando yo entré con Tien Chikung, se me habló del hospital más grande del mundo libre de medicamentos, donde se hicieron muchas investigaciones científicas.
Y pues yo lo creí, investigué y luego me di cuenta de que hay mucha información que parece que es cierto que existe este hospital. Después me enteré que sí existió este hospital. Después algunos amigos incluso visitaron una escuela que anteriormente fue este hospital, que en realidad ni siquiera era hospital, y también se me habló de mucha investigación científica, pero la primera persona que me habló de esta investigación científica decía que tenía la investigación, pero nunca la mostró, nunca nos dio ni siquiera el más mínimo asomo de esto. De hecho, cuando un compañero, Abraham, encontró información que parecía tener conexión con esa investigación que se hizo en China respecto a Tienen Chikung, pues lo que recibió fue un no andes investigando eso no es, no le hagas caso. Entonces era raro. Afortunadamente, cuando estuve en China pude conseguir uno de estos libros y conforme he estado traduciendo, lo que veo es, uno, que esta investigación sí existió y dos, pude visitar un centro de investigación donde realmente se están haciendo pruebas, donde vi los laboratorios, donde vi los experimentos y donde vi que sí se está realizando. Sin embargo, tú al escuchar esto estás como yo en su momento, tenías que creerlo. Y entonces al hacer este podcast me doy cuenta de que es importante cambiar esto. Es importante empezar a presentarle a las personas la evidencia que ellos puedan comprobar. Porque Trinity Chikung tiene beneficios observables. Mejora la concentración, promueve el movimiento consciente, reduce el estrés. Estos son efectos que se pueden explicar desde la neurociencia, la fisiología y la psicología sin necesidad de empezar a atribuirlos a frecuencias cuánticas ni cosas que nadie haya demostrado. De hecho, en los libros del Dr. Pang no se habla de estos términos cuánticos. Simplemente se presenta una nueva teoría que requiere nuevos términos, nuevas propuestas y sobre eso se va trabajando, pero también se tiene que poner a prueba, se tiene que invitar a la comunidad científica a decir, esto es lo que yo propongo, ponlo a prueba, demuestra si lo que estoy haciendo está bien o mal y tiene que ser imparcial. Porque de otra manera, pues nada más estamos cayendo en decir que esto es cuántico, que esto es energético y que tiene que funcionar y hay investigación, créeme, no te va a mostrar nada, pero me tienes que creer. Ese tipo de cosas deben de dejar de ocurrir. Si queremos que la práctica sea tomada en serio, necesitamos evitar estos atajos y centrarlos en lo que está comprobado y en lo que podemos demostrar y comprobar. Y seguir realizando estudios cada vez más rigurosos, cada vez con una metodología más específica para dejar de cometer este tipo de errores. Porque todo este tipo de distorsiones se vuelven muy populares. Hay mucha gente dispuesta a pagar sumas altísimas de dinero por productos o terapias sin evidencia y están haciendo que muchas personas pierdan sus ahorros, pierdan sus inversiones y caigan en movimientos raros o incluso, como te decía, sectas. Y hay algunos otros que saben perfectamente lo que están haciendo, pero utilizan la ciencia para vender retiros espirituales y hasta productos milagro que no tienen validez, que muchas veces no traen ningún beneficio para las personas que están ahí. Todo es más bien un halo de creencia. Todo está manejado a través de la creencia y a través de coerciones psicológicas. No todo es que inocentemente dije que era cuántico y pues la verdad ni entendía esto. A veces es que sé perfectamente que no va a funcionar, pero voy a decir que es cuántico porque así voy a convencer a mucha gente. Porque a veces todas estas teorías cuánticas que están buscando explorar los límites de la realidad y entenderla mejor llegan a oídos del mercado, de ciertos grupos espirituales y se convierten en excusas para vender promesas vacías. Y bueno, este podcast terminó siendo más largo de lo que pensaba, así que este podcast continuará ya con recomendaciones, tal vez con sus comentarios. Entonces también déjenme sus comentarios para ver qué opinan respecto a este podcast sobre lo que han hecho, sobre lo que han caído, sobre lo que ustedes defienden y tal vez sobre alguna reflexión que hayan tenido. Nos vemos en el siguiente podcast donde hablamos ya de las empresas que saben lo que están haciendo y no les importa y más bien es marketing, pero también sobre recomendaciones sobre cómo no caer en estas cosas o cómo identificar algo que no es tan válido, no es tan real, y están tomando estas prácticas, están haciendo algo más por marketing que por realmente ayudar a las personas. Entonces, nos vemos en el siguiente.